Un gran saludo a todos mis hermanos de la gran familia Jesús el Altísimo. En nuestros 42 años de trabajo eclesial. 42 años que el Señor envió a la iglesia el verbo de Dios allí a Santa Isabel, con la misión de predicar el Evangelio, y esta predicación del Evangelio trajo un bello resultado: la plantación de una iglesia en la ciudad de Barquisimeto. Así que alabamos al Señor por la vida de nuestro amado hermano, el pastor José Ramón Lucena, con una visión, un visionario, un hombre plantador de iglesia, con la iglesia tan bella, tan amada, la iglesia, el verbo de Dios. Así que, hermanos, nuestro ánimo está arriba, consciente que la iglesia trabajó ayer, trabaja hoy y seguirá trabajando mañana. Que sobre la iglesia del Señor Jesucristo no habrá fuerza en este mundo que pueda detenerla y destruirla. La iglesia prevalecerá en todo momento. Por eso que tenemos que decir: en las luchas y la pandemia, la iglesia sigue predicando. En las luchas y la pandemia, la iglesia sigue predicando, nada la detiene para predicar. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue predicando. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue predicando y nada la detiene para predicar. Amén y amén. Y así es, la iglesia nace con una misión de predicar el Evangelio. Y lo hemos compartido así. La semana pasada compartimos acerca de que en tiempo de pandemia la misión está allí: predicar el Evangelio a toda criatura. Y en tiempo de pandemia y COVID-19, el Señor nos dice en este día, hoy, domingo 11 de octubre, permanezca el amor fraternal. Hebreo 13:1. Un versículo corto, con un significado grande acerca de lo que es vida de iglesia. La vida de iglesia tiene dos lados bien interesantes. Un lado bello. Lo mejor que me ha sucedido a mí es llegar a la iglesia del Señor. Llegar a la iglesia, no a las paredes, no a un edificio. Llegar a la iglesia significa encontrarme con personas. Fui añadido a la iglesia del Señor Jesucristo el día que tomé el arrepentimiento. Y el Señor me añadió a la iglesia, a ese grupo de personas, para que pudiéramos unidos aprender el uno del otro. Y permanezca el amor fraternal significa que permanezca ese amor en vida de familia. La iglesia es familia, la iglesia es un cuerpo, es una familia unida en el Señor Jesucristo. Y con un mandato muy grande que tiene la iglesia del Señor, cuando estamos haciendo vida en la iglesia, ese lado bello es amarnos los unos a los otros. Primera de Juan 3:23, el apóstol Juan, el discípulo amado, el hombre de Dios, nos dice: amaos los unos a los otros. Y entonces ese es el lado bello de la iglesia, ese lado del amor, ese lado del compañerismo, ese lado de la amistad, ese lado de la hermandad. Pero tiene un lado muchas veces feo, es la discordia, es la rivalidad, es el pleito, es cuando se presentan las desavenencias, es cuando se presentan esas divisiones. Ese lado feo de la iglesia tenemos que combatirlo, y combatirlo diciendo: permanezca el amor fraternal. El carácter distintivo de todo discípulo de Jesús es: en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. San Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Ese es el lado donde cada persona puede decir: yo soy un discípulo de Cristo, es amados los unos a los otros.
se nos hace un llamado a congregarnos. Uno de los llamados más claros en la Biblia es congregarnos en el nombre del Señor. Donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está el Señor. La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen, y yo digo entre paréntesis, la mala costumbre. No dejando de congregarnos. El llamado está allí ante nosotros de que como cristianos tenemos la gran necesidad de caminar juntos, de andar juntos, de congregarnos, de hacer vida de iglesia cada día. Pero entonces allí nos preguntamos, ante esta nueva normalidad que establece el distanciamiento social, ¿cómo vamos a cumplir esto de congregarnos, de la koinonía? Esta palabra que siempre la citamos, la koinonía, la comunión cristiana. ¿Cómo cumplir con esto? Es preciso determinar que el camino del Señor, el camino para su iglesia, es el camino de la hermandad, es el camino del amor. Hay que proseguir y tomar siempre el lado del Señor. Ante situaciones que se presentan como esta nueva normalidad, el llamado está allí presente. Permanezca el amor fraternal. Es interesante observar, en primer lugar, que la vida de los primeros cristianos estuvo caracterizada por una vida de comunión, de koinonía. El cuadro que nos presenta el libro de los Hechos es un cuadro bello en este sentido. Vean conmigo, yo quiero que usted lea conmigo allí. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, leemos el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Las personas recibiendo la palabra de Dios, la iglesia predicando el evangelio del Señor Jesucristo y personas que recibían la palabra, se arrepentían, eran bautizados y eran añadidos a la iglesia del Señor. Y el versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Primera característica de la iglesia, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El fundamento principal era la doctrina apostólica. Los que habían creído estaban allí para aprender, para seguir la doctrina apostólica, la doctrina que los apóstoles recibieron del Señor Jesucristo. Esta doctrina no es otra cosa que las enseñanzas. Los discípulos, los apóstoles estaban para enseñar a otros, lo comunicaban en una forma oral, en una forma también con su vida. Y ellos perseveraban en esa doctrina, tenían comunión los unos con los otros, partían el pan y compartían las oraciones. Vea cómo dice el versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Los que habían creído se mantenían juntos y tenían una vida que compartían. Y el versículo 46 y 47 dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y en el capítulo 4, versículo 32 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Este es el cuadro que nos presenta la iglesia del primer siglo. Un cuadro donde el amor se hace presente, donde la comunión está allí y donde ellos podían seguir una doctrina, la doctrina del Señor Jesucristo, amados los unos a los otros. Mis amados hermanos, ante esta nueva normalidad, ante lo que significa las cosas que nos piden desde el punto de vista sanitario, el distanciamiento social, el llamado del Señor,
está para sus hijos. Permanezca el amor fraternal. La iglesia del primer siglo pudo mostrarnos lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo, ser parte de una familia donde nos amamos, donde nos apoyamos, donde nos ayudamos el uno al otro. Más que distanciarnos, hay que acortar la distancia. Más que distanciarnos, hay que estar muy cerca de corazón a corazón para poder brindarnos todo el apoyo y que la koinonía sea cada día una realidad entre nosotros. Este llamado de la Escritura de que permanezca el amor fraternal está sustentado en otros pasajes de la Escritura. Romanos capítulo 12, versículo 10. Escuchemos, hermanos, cómo nos dice la Escritura. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Este es un llamado extenso, grande, que nos hace las Sagradas Escrituras. Amaos los unos a los otros. Tenemos que honrar a Dios, llevando la vida que Él quiere que todos los miembros de su iglesia podamos llevar, podamos mostrar. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, nos dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Vean que el apóstol San Pablo le hacía un llamado claro a los hermanos de animarse unos a otros y edificarse unos a otros. Y Pablo estaba muy consciente que ellos procuraban hacer esto, que ellos estaban encaminados en hacer esto, en animarse y en edificarse. Y pensemos en esto. ¿En qué momento y con qué cosas podemos animarnos y edificarnos el uno al otro? Es un deber de hermano. Todo hermano debe ocuparse en animar a su hermano y en edificar a su hermano. Y se edifica siempre en el amor. El amor es lo que edifica. El amor es la base, es el fundamento de poder ayudar a otra persona. Se edifica cuando se invierte tiempo. Todo aquel que quiere construir tiene que invertir tiempo en otro, invertir tiempo en tu hermano, ocuparte de tu hermano, y se edifica y se anima con las capacidades que Dios te ha dado, con los dones que Dios te ha dado. Tú tienes que ver los dones que tienes, pero en función de ayudar a otra persona. Así que el llamado de Pablo es un llamado práctico, es un llamado a hacer las cosas que tenemos que hacer en función de nuestros hermanos. La vida de iglesia no es una vida solitaria, es una vida donde todos estamos hermanados, pero hermanados para ayudarnos el uno al otro. Así que, mis amados hermanos, esto de Hebreos capítulo 13, versículo 1, permanezca el amor fraternal, está dado en un contexto. No es un llamado a que el amor tiene que estar estático. El amor tiene que ser creciente. Esto de que permanezca el amor fraternal es un llamado a que ese amor de hermanos pueda crecer entre nosotros. Es un llamado a conservar y a buscar que eso se haga efectivo entre nosotros. Esto de que permanezca el amor fraternal entre nosotros, vean ustedes en el contexto en que el escritor nos los entrega. Y es muy interesante, hermano, que usted allí en el capítulo 13 de Hebreo pueda ver ese contexto en que el escritor nos entrega estas palabras. Permanezca el amor fraternal, dice, no olvidéis de la hospitalidad. Nuestras casas tienen que estar abiertas, principalmente a los hermanos. No se olviden de la hospitalidad. Permanezca el amor fraternal significa acordaos de los presos. Y principalmente, hermanos, miren ustedes, como le decía Pablo en el capítulo 13, versículo 23 de la carta a los Hebreos, sabe que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Los presos cristianos, las personas que sufren por causa del Evangelio, las personas que están exponiendo su vida por causa del Evangelio. Hoy tenemos que acordarnos
no de los presos nada más. Acordémonos de los doctores, de las enfermeras. Acordémonos de todos aquellos que están en el campo de batalla. Acordémonos de aquellos que están dando parte de su vida por otro. Acordémonos en el nombre del Señor. Y miren cómo dice, es una palabra extraña, pero téngala presente. En el capítulo 13, versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores. Acordaos de vuestros pastores. Pareciera que la imagen del pastor dentro de la iglesia es una imagen central. Pero no es así. Las personas se olvidan de los pastores. Las personas a veces ponen a un lado a los pastores. Los pastores tienen que ser recordados, tienen que estar presentes. Acuérdese de su pastor para orar por él. Acuérdese de su pastor para entregarle una palabra. Acuérdese de su pastor para acercarse a él. Y mire cómo dice el apóstol San Pablo en este contexto de que permanezca el amor fraternal. Versículo 18, orad por nosotros. Permanezca el amor fraternal significa un llamado a orar por los que hacen la obra del Señor, a orar los unos por los otros. Y permanezca el amor fraternal. Vea el versículo 22, dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues es escrito brevemente. Permanezca el amor fraternal significa corregirnos. Soporte la palabra de exhortación. No tan solamente son palabras de cariño, son palabras que corrigen. Son palabras que llevan a que las personas puedan cambiar de actitudes. Pero todo eso se hace en el amor del Señor Jesucristo. Y vean ustedes cómo se cierra esto de permanezca el amor fraternal. Versículo 24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Un saludo. No es un saludo rutinario, no es un saludo indiferente, es un saludo de amor. El saludo nos acerca. El saludo expresa el más grande deseo. Saludo significa salud. Cuando le saludo a un hermano, le estoy deseando salud, le estoy deseando bienestar, le estoy deseando lo mejor de parte del Señor. Son 42 años que llegamos a Santa Isabel. ¿Cuánto tiempo tienes tú en la iglesia Jesús del Altísimo? ¿Cuánto tiempo hace que el Señor te colocó en esa iglesia? Recuerda esto. La iglesia local es el lugar más importante donde Dios te ha colocado. No es la iglesia invisible, es la iglesia local. La iglesia compuesta de rostros, de nombres. La iglesia donde podemos darnos la mano y saludarnos. Así que, hermanos, el llamado es claro y necesario. Permanezca el amor fraternal. 42 años de vida eclesial. 42 años que nos acercan más a Dios, pero que nos deben permitir conocernos mejor y acercarnos más y más. La iglesia tiene una misión que cumplir, predicar el evangelio a toda criatura, pero la iglesia tiene una necesidad, es vivir como lo que somos, hermanos en Cristo, donde nos apoyamos y nos ayudamos y podemos vivir la verdadera coinonía, perseverar en la doctrina de los apóstoles, perseverar en lo que significa tener comunión los unos con los otros, en partir el pan y en las oraciones. Que Dios bendiga a mi amada iglesia Jesús del Altísimo. Que Dios nos bendiga en amor y en paz. Hagamos oración en este momento en el nombre del Señor. Gracias, Padre, porque hoy ante ti abrimos nuestro corazón, nuestras manos, todo nuestro ser, para decirte, te necesitamos. Necesitamos más y más de ti. Necesitamos poder, Dios mío, experimentar cada día en nuestra vida tu presencia, experimentarte a ti. Llénanos de ti y que, Dios mío, muchas bendiciones, hermanos, para todos y con el ánimo arriba. Estamos
en aniversario. Bendiciones para todos.